ayudar a mi madre. Fue mi primera experiencia con el mundo de los inmuebles. Yo veía los inmuebles con esa rentabilidad, había que dedicarles tiempo y decía, mamá, tenemos que vender todo esto y meterlo todo en futuros, en opciones. Sí. Por suerte no me hizo mucho caso. Me gustaría tocar el tema del éxito que estás teniendo con Libertad Inmobiliaria. Y me gustaría ya abrir lo que sería el bloque de inversión en inmuebles. Pero esto de la inversión inmobiliaria, ¿cómo te inicias en ello? Cuando yo tenía 12 años falleció mi padre y nos dejó en herencia un par de pisos que había comprado y algunas plazas de garaje. Entonces, pues yo empecé a ayudar a mi madre con la gestión de esos alquileres. Bueno, por un lado porque me gustaba y por otro lado pues por echarle una mano, ¿no? Entonces, con 12 años seguramente no, pero con 14, 15 años pues ya le empecé a ayudar con esos inmuebles. Pues al principio con cosas básicas de, oye, vete a enseñar este piso que hay unos posibles inquilinos que quieren alquilarlo. Oye, pues ayúdame llevando este contrato a este sitio. Luego, pues empecé a ayudar con la declaración de la renta. De hecho, yo hice la declaración de la renta de mi madre antes de que tuviera que hacerla para mí. Me gustaba todo el tema de números en general, ¿no? Sí, como buen economista, ¿no? Eso Estabas es. ahí maquinando. Entonces, es cierto que a mí por aquella época lo que me apasionaba, mi obsesión era la bolsa. Entonces, los inmuebles los veía con ojos no tan buenos. Sobre todo, además, estos inmuebles que decía, jolín, aquí no hay mucha rentabilidad. Era pues el piso de soltero de mi padre y un piso que había comprado para que viviera mi abuela, que luego pues ya pues se alquiló. Entonces, claro, eran inmuebles pensados para vivir, comprados no tanto con una mentalidad de propietario, o sea, de inversor, sino con una mentalidad de propietario, ¿no? Pensados más para vivir que para ser rentables. Entonces, era normal que la rentabilidad que tuvieran era pues media baja, pues eso, un 4%, que puede ser 3, a lo mejor 4. la media del mercado inmobiliario. Pues pisos donde dices, ostras, pues es un piso que está bien, que a mí me gustaría vivir, pues con su ascensor, con sus 3 dormitorios, en una zona media. Una pregunta, Sí. ¿estaba ya libre de cargas o...? Sí. Vale, o sea, Sí. ya los... Bueno, eso también es un paso, ¿no? Sí, sí, sí. Para que esa rentabilidad por lo menos fuera medio neteada. Eso es. En esa época, pues era un friki de ya no solo de las acciones, sino de, oye, de las opciones, de futuros, de CFDs, en fin. Hablábamos off the record también que yo trabajaba en un broker con anterioridad de crear inversión racional y que tú también lo conocías, ¿no? Eso, sí, tenía cuenta. Sí, Allí. sí. Además, el tema de los derivados es que en esa época estaba muy de moda. Sí. Es decir, la gente no es consciente que ahora todo el mundo se inicia en value investing, Sí. todo el mundo se inicia, no sé, en economía de la escuela austriaca. Claro, todo muy racional, todo. Sí. Pero en esa época no. En esa época, a principios de 2012, 2013, 2014, eso era el salvaje oeste. Allí era derivados financieros, CFDs, Forex, intradía, futuros. Yo veía los inmuebles con esas rentabilidades y, hombre, que había que dedicarles tiempo y decía, mamá, tenemos que vender todo esto y meterlo todo en futuros, en opciones. Sí. Bueno, por suerte, pues darle velocidad. Por suerte no me hizo mucho caso. Sí, sí. Y entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia con el mundo de los inmuebles, pues ayudar a mi madre con todo eso. Después yo ya pues estudié la carrera de economía, hice el último año en Estados Unidos, como te comentaba antes, y ahí pues ya leía pues inicialmente a Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki, me empecé a meter en esa mentalidad y luego con autores americanos pues más avanzados, toda la escuela de Bigger Pockets, bueno, otra gente que hablaban de la inversión inmobiliaria desde un ángulo bastante diferente a esos inmuebles que nosotros teníamos. Y ahí empecé a ver que, oye, si comprábamos inmuebles, invertíamos en inmuebles, pues analizando y pensando, oye, esto es una inversión, lo que tiene es que ser rentable, no que me guste a mí, etcétera, etcétera, pues las rentabilidades que se podían conseguir usando además esa deuda buena, ese apalancamiento, pues oye, eran muy interesantes, principalmente porque te permitían jugar con ese dinero de otros y avanzar bastante más rápido. Entonces, ya cuando volví a España, es cuando empecé a invertir en este tipo de en inmuebles, pero ya con otra mentalidad. Entonces yo empecé a ver simplemente
yo dije, vale, voy a ver cómo aplico esto en España. Y empecé a ver inmuebles de todo tipo, incluso no solo viviendas, sino, oye, locales, plazas de garaje, oficinas, inmuebles más caros, más baratos, en zonas mejores, en zonas peores. Y iba haciendo números de, oye, tanto me cuesta comprar, por tanto se puede alquilar, estos gastos tiene, esta fiscalidad tiene, porque no es lo mismo la fiscalidad de vivienda que de otros activos. Sí, sí. Y poco a poco, pues dije, vale, para mí lo que tiene sentido, que ahora también lo podemos debatir, y de hecho tampoco estoy cerrado a ese modelo, sino que estoy abierto a muchas cosas, pues dije, para mí lo que tiene sentido es comprar inmuebles relativamente económicos, porque me di cuenta de que había una inconsistencia entre el valor de compra y el alquiler. O sea, uno puede decir, oye, un inmueble de 200.000 euros de valor de compra se alquila, vamos a hacer números redondos, pero por 1.000 euros. Bueno, es que depende, ¿no? Pero Depende más o menos, para hacer unos números redondos, dices, bueno, 200.000 euros, 1.000 euros. Sin embargo, si nos vamos a un valor de compra de 100.000, pues ese, o sea, si hacemos una regla de 3, se tendría que alquilar por 500. Y no se alquila por 500. Se alquila por unos 750. Y te vas un paso más atrás y dices, oye, ¿y el 50.000? Un piso de 50.000, que sí, que hay pisos de 50.000, pues se tendría que alquilar por 250. Y no se alquila por 250. Se alquila por unos 500 o hoy en día yo te diría que casi 550, 600. Hay una inconsistencia. No sube en la misma proporción. Si lo viéramos en una línea, o sea, en dos líneas, pues sería algo así. El valor sube más rápidamente de lo que sube el alquiler. Es decir, los inmuebles con un valor de compra más bajo tienen un alquiler relativamente más alto, bastante más alto, y por tanto la rentabilidad en alquiler es mayor. Esa es mi experiencia y esos son los datos con los que yo decidí enfocarme en ese tipo de inmuebles. En inmuebles relativamente económicos, en un rango de entre 50 y 100.000 euros. Esos inmuebles son generalmente inmuebles sin ascensor, relativamente pequeños, pues entre 50 y 70 metros cuadrados, que sean de 2 o idealmente 3 habitaciones, aunque sean pequeñas, porque eso sí que lo valora el inquilino. Y son barrios, o sea, no son inmuebles céntricos, pero bueno, están en barrios trabajadores, en barrios de toda la vida, donde hay pues mucho movimiento, ¿vale? No son zonas, tampoco hay que irse a zonas peligrosas, aunque podría llegar a haber más rentabilidad, ahí cada uno tiene que ver cuál es su perfil. Y al final aquí esto es subjetivo, ¿no? O sea, que es una zona peligrosa y que es una zona normal, pues aquí puede haber debate, ¿no? Pero bueno, yo estoy cómodo con ese tipo de inversión.